Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a comentar el Evangelio del primer domingo de Cuaresma, ciclo B. Este Evangelio es tomado de Marcos, capítulo 1, de los versículos 12 al 15. Aquí Jesús nos habla, nos dice, proclama la buena nueva. O sea, veamos el Evangelio como una buena noticia en medio de un mundo que no deja de darnos malos recuerdos y malas noticias presentes. Por eso pidámosle a Jesús que nos siga diciendo a nuestra alma esa buena noticia cada día. El Evangelio dice así: en aquel tiempo el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Vivía con las fieras y los ángeles lo servían. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Este pequeño texto que hemos escuchado tiene lo fundamental de lo que Jesús es y ha venido a ser. Fíjense que Marcos empieza el Evangelio diciendo que es el Evangelio de Jesucristo, y ahora es Jesucristo en este texto el que habla, y habla del Evangelio de Dios. Jesucristo, que es Dios, anuncia en qué consiste este Evangelio. Pero eso vamos a dejarlo para el final. Vamos al principio, donde se da el acto o la razón o los personajes que van a intervenir, ¿sí?, en este anuncio del Evangelio y en la venida de el Mesías esperado. Fíjense que, a diferencia de Juan el Bautista, ya vamos a ver la diferencia un poco más clara, pero dice: en aquel tiempo el Espíritu empujó a Jesús al desierto. O sea, acá vemos dos personajes: primero Jesús, el que va a proclamar la buena noticia, y después el Espíritu Santo, ¿no? Es el que mismo que descendió en forma de paloma en el bautismo de Jesús, cuando se rasgaron los cielos y Dios dice: este es mi Hijo amado, escuchadlo. Está perfectamente unido. Primero la unión del Espíritu con Jesucristo, con Dios Padre, y después el hecho del anuncio, ¿no? Escuchad a Jesús que va a darnos la buena nueva. Bueno, un personaje importante, ¿no? Importante, a diferencia de Juan el Bautista, que Juan el Bautista se iba al desierto a esperar que las personas viniesen y se convirtiesen, ¿sí? Jesús es llevado por el Espíritu al desierto, pero no al lado del río, sino a un desierto donde no estaba el río Jordán, ¿sí? Y se encontraban otros personajes. Entonces, empujado como por el Espíritu, Jesús como Mesías se va a encontrar con aquellos personajes antagónicos, como son las fieras y Satanás, y aquellos que van a ayudar a Jesús en su misión, que son los ángeles. Se quedó en el desierto 40 días, rememorando los 40 años que el pueblo de Israel había caminado por el desierto hasta entrar a la liberación o a la tierra
prometida. Jesús está los 40 días, ¿sí? No a ayunar, no dice ayunar, sino a ver el esquema o el lugar de los personajes que van a intervenir en la historia del anuncio de la buena noticia. Los ángeles y Satanás, las fieras, aquellos que van a tentar, bueno, en este caso Satanás va a tentar a Jesús, o aquellos que le quieren jugar una mala pasada al Mesías para que no proclame la buena noticia. Y por otro lado la ayuda de los ángeles, que van a ayudar y a ayudar tanto a Jesús como a las personas a que se acerquen. ¿A qué cosa? A recibir el Espíritu. A recibir el Espíritu. Y ahí está la diferencia de Juan el Bautista. Las personas se acercaban y tenían que expresar ese cambio, esa conversión, ¿sí? Y recibían el bautismo. En el caso de Jesús, reciben un don, que es el Espíritu Santo. Fíjense, ahora vamos a ver más claramente en qué consiste este anuncio que va a hacer Jesús. En el caso de Juan el Bautista, él proclamaba, ¿sí?, un bautismo de conversión y bautizaba. En el caso de Jesús, él da a nosotros un espíritu que da vida y nos hace cambiar de vida. Fíjense, después de que Juan fue entregado, acá, como he dicho en otra ocasión, Juan sí no solo es tomado prisionero, sino que es engañado. Se usa la palabra paradidomi, la misma palabra que se usó cuando Jesús es entregado por Judas. Se cree que Juan el Bautista fue entregado por los sumos sacerdotes, porque el bautismo, la proclamación y la conversión de la gente molestaba a todos los judíos, o especialmente a las cabezas de los judíos, porque mucha gente judía se acercaba a Juan el Bautista para convertirse y prepararse para la venida del Mesías, de Jesús. Entonces Juan el Bautista es entregado, paradidomi, es engañado, es traicionado, y entonces es lo mismo que va a pasar con Jesús después. Fíjense, sigamos. Jesús se marchó a Galilea, o sea, una vez que conoció quiénes van a ser los contendientes de Jesús, como son Satanás y las fieras, y los que lo van a ayudar en esta obra mesiánica. En el desierto se resume la obra mesiánica. Fíjense que Marcos, a diferencia de Lucas y Mateo, no describe las tentaciones, sino que dice que Jesús es tentado, haciendo énfasis en el hecho de que, bueno, en la vida del Mesías Jesús va a tener obstáculos, por parte del diablo y por parte de las personas que van a obrar mal. De hecho, al final de su vida va a ser entregado, ¿no? Le van a poner obstáculos, por más que Jesús quiere ayudar, quiere enseñar una buena noticia. Entonces Jesús se marchó a Galilea después de ver esta película, digamos, de lo que va a ser la vida del Mesías. ¿Sí? Va a Galilea. Fíjense, a diferencia de Juan, que Juan se queda en el desierto esperando que las personas lleguen, Jesús va a Galilea a encontrar a las personas. ¿A quién? A cualquiera, al que se acerque, al que necesite. ¿A qué?
a proclamar el Evangelio de Dios. Marcos empieza el Evangelio con Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, ¿no? Y en este caso es cuando Jesús empieza a hablar, empieza a proclamar, dice proclamar el Evangelio de Dios. El Evangelio es la buena noticia. Entonces debemos conocer que esto es importante, ¿no? Dios nos busca, Jesús va a la ciudad a buscarnos, a encontrarnos para darnos una buena noticia. Una buena noticia. El reino de Dios ya está cerca. Entonces el hombre conoce primero el reino de Dios, conoce la buena noticia y después dice Jesús, convertíos. Ese convertíos es cambiar de una vida quizás monótona, una vida aburrida, o una vida que no se sabe el camino, o una vida de error, o una vida de por ahí cometer ciertos errores, a una vida plena, a una vida llena de alegría, una vida que espera un amor eterno. Entonces, a una vida con la presencia del Espíritu que es amor. Una vida llena del Espíritu que es amor. Entonces ahí se da el cambio. Convertíos, cambiad. O sea, cambiad de una vida monótona o errónea en ciertos sentidos a una vida llena de amor, de un amor divino, de un evangelio de Dios, de una buena noticia de Dios, de el Espíritu Santo presente en nuestras almas. Entonces, cambiad de vida una vez que ya conoces el Evangelio, no al revés. Y entonces, una vez que cambies de vida, cree, pone toda la confianza en ese Evangelio de Dios, en la presencia del Espíritu Santo en tu alma, y tu vida va a cambiar y cada día va a ser una buena noticia. La buena noticia se cambia en una nueva vida. Entonces, cada día que tenés una buena noticia, un evangelio, tenés una vida nueva en el Espíritu Santo. Entonces, es importante que nosotros creamos que tenemos el Espíritu presente en nuestras almas. Por eso los invito a rezar el Salmo 24, ¿no? Para que el Señor nos enseñe el camino de las buenas noticias. Dios no ha venido a darnos malas noticias, sino buenas noticias. Y esas buenas noticias son un don, un regalo, una ayuda. Creamos en Él y recemos juntos. Señor, enséñame tus caminos, intrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud y enseña su camino a los humildes. Que en esta Cuaresma, ¿no?, Jesús nos ayude con su buena noticia a cambiar de una vida por ahí con tantas preocupaciones en una vida llena de amor y del Espíritu Santo. Que Dios los siga bendiciendo y nos vemos en el próximo comentario bíblico.